Buenas, queridos alumnos de Estudios Sociales de octavo año. Les habla su profesor Rodrigo Garita. Esta es la clase número 11 del 2021. En las clases anteriores hemos estado hablando un poquito sobre el cambio climático y el efecto invernadero. Todo ello va provocando un aumento de la temperatura que tiene incidencias en el quehacer humano y en elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el de hielo de las zonas polares y de las zonas altas que van a comprometer la infraestructura cerca de las costas. Asimismo, van a ofrecer cambios significativos en la línea de alimentación de los animales y, por supuesto, el calentamiento va a tener una incidencia sobre la fauna. Hablamos que la capa de ozono es la que nos protege de estos rayos ultravioleta y que se debilita básicamente por algunos productos que los humanos usamos, de manera tal que se hace imprescindible cambiar algunos hábitos que tenemos para poder conservarla. Bien, en esta clase 10 vamos a analizar un poquito el tema de la afectación sobre la agricultura y la disponibilidad de agua en la región de los Andes. Como vemos ahí, esa es una fotografía de la región de los Andes. Y decíamos que básicamente en las lecciones anteriores que este efecto en los cambios climáticos, que es la desaparición, va a provocar efectos como la desaparición de los hielos perpetuos, ya sea en las olas polares o en cuerpos como las altas montañas, ¿verdad? Eh, y esto va a provocar una acelerada pérdida de las masas de hielo de estas regiones. Tendrá múltiples impactos, consecuencias directas, como el aumento en el nivel de los océanos y la gran cantidad de hielo derretido va a comprometer la infraestructura de las zonas costeras, va a provocar la migración forzada de personas de las zonas bajas y costeras a las zonas altas. El agua marina, al alcanzar ciertas zonas continentales, va a contaminar los mantos acuíferos y también, pues, obviamente, provocará la pérdida de fuentes de agua, tal y como sucede en Costa Rica, en la zona de Caldera ya en estos días. También hablamos un poquito sobre el conflicto geopolítico que genera el océano en el Ártico, la importancia geoestratégica que ello tiene, es una región con muchos glaciares y que es una zona muy, muy amplia, ¿verdad? Prácticamente eh, 40 veces mayor que España y la circundan tierras como Groenlandia, Euroasia, América del Norte y se consideran como países árticos Canadá, Dinamarca, que tiene Groenlandia, Noruega, Rusia, Estados Unidos, Suecia, Finlandia e Islandia. Esto se ve en cierta parte como una oportunidad, ¿verdad? Porque este deshielo de masas que se va produciendo de manera paulatina eh, va a provocar que queden expuestos una serie de posibilidades como la extracción de ciertos minerales, entre ellos los hidrocarburos, por ejemplo, o el gas. eh, Se van a mejorar de alguna forma las vías comerciales porque el intenso frío ya no va a ser tan intenso y va a generar algún turismo. Esas son algunas de las cosas positivas que podría generar esto. Va a provocar indudablemente la extinción de los osos polares, una especie que vive en el Ártico y en la actualidad pueden haber unos 20 o 25 mil ejemplares, pero en realidad en este siglo podrían verse en peligro. También hay una contaminación que podría ser muy peligrosa, dada la extracción de petróleo y de gas, que son amenazas no solo contra las zonas marítimas, sino contra todas las especies que ahí viven, ¿verdad? Eh,
pareciera ser, de acuerdo a los estudios, que el Ártico podría quedarse sin hielo para el año 2030 y los osos polares desaparecer. Bueno, de esto hicimos un pequeño ejercicio en la última lección antes de irnos al proceso. Bien, consecuencias. Bueno, dentro de estas consecuencias, como lo veremos hoy, es la afectación sobre la agricultura y la disponibilidad de agua en la cordillera de los Andes. Ahí tenemos una ilustración, unas llamas y vemos grandes montañas que pueden llegar a superar los 5.000 y 6.000 metros con grandes glaciares. Los glaciares de los Andes son de tipo tropical, muchos de ellos son de tipo tropical, especialmente en las regiones que podríamos denominar el norte de Perú, Ecuador y Colombia y Venezuela. Y que se han reducido en promedio entre un 30 y de un 30 a un 50% estos glaciares. El derretimiento resulta del aumento de la temperatura global que subió en promedio 0.7 grados centígrados entre 1950 y 1994. Una tendencia alarmante actualmente si se considera que esos glaciares son la principal fuente de agua potable para millones de habitantes de esas regiones de los Andes, va a ser terrible. Además, este líquido es imprescindible para el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, la papa que se cultiva tanto, el consumo doméstico de las culturas que ahí viven o de las sociedades que ahí viven, y para la generación, por supuesto, de energía hidroeléctrica. El fenómeno es muy evidente en los Andes tropicales, que más o menos tienen glaciares con una baja altitud, que en el pasado eran muy grandes. Y cuando hablamos de menor altitud nos referimos a glaciares que estaban a una altitud de 5.100 metros sobre el nivel del mar y que han venido desapareciendo poco a poco y de manera paulatina, por ejemplo en Perú. En toda la región, los glaciares ubicados a latitudes inferiores a 5.400 metros sobre el nivel del mar han perdido en promedio 1.35 centímetros de capa de hielo desde 1970, el doble de los grandes glaciares ubicados a mayor altitud. Como el grosor máximo de estos pequeños glaciares de baja altura rara vez excede los 40 metros, con semejante pérdida anual es probable que desaparezcan completamente en las próximas 2 o 3 décadas. Bueno, ¿y de qué región particularmente estamos hablando? Bueno, estamos hablando de la América del Sur, por ejemplo, en este caso, que los Andes es toda esta cordillera de color cafecito que vemos aquí. Es una cordillera muy alta y quizá la más larga del mundo, es la más larga, que abarca países desde Venezuela, pasa por Colombia, Ecuador y toda esta la región tropical de los Andes. Viene una región más al sur, eh, templada, que es la región de Bolivia, Paraguay y los Andes, que son un límite natural entre Chile y Argentina y llega hasta la Patagonia, ¿verdad? Esta es una ilustración que ya veíamos de cómo las cordilleras, en este caso de piedra, se están perdiendo el hielo, y es que este hielo es significativamente importante en el ciclo hidrológico porque al condensarse y ser hielo y en ciertas épocas derretirse, va a alimentar los ríos que van a producir el agua suficiente para las ciudades, para las represas y para la agricultura, como lo veníamos haciendo, ¿verdad? Entonces, básicamente esto es lo que teníamos para hoy. En general, podemos decir que las consecuencias del hielo en las zonas de los Andes, que son la desaparición de esos cuerpos grandes de hielo, producto del aumento de la temperatura, se da en la región de los Andes tropicales. Los glaciares, más o menos a 5.000 metros sobre el nivel del mar, están en peligro de desaparecer o de hielo, y van a afectar a las poblaciones locales, a sus países, ¿verdad? Y a la fauna y a la flora, que va a provocar su extensión o la migración forzada, no solo de las aves, sino inclusive de las personas.
Esto afectará a mediano plazo a las poblaciones, en principio las que están más cercanas, pero después también afectará a las grandes ciudades que dependen de este importante recurso. Muchas gracias.